Toca meternos en nuestra querida República Argentina y incorporamos a María Sol Nioy, licenciada en Economía, especialista en temas económicos, financieros, porque a veces hay momentos que hay que pedir ayuda, ¿no? Porque mejor que cuando uno no sabe es llamar al que sabe. Y bueno, pero como disparador de esto, en principio ya bueno, le damos los buenos días a María Sol, vemos Buen día, que, buen día. ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Generación X. Generación Yo, X, sí, por que hoy supuesto. desde mañana la confundí con Millennial, pero bueno. No, bueno, pero digamos, yo nací en el 78 y es un año particular Claro. porque ahí es cuando es, digamos, después de esa época surgen los Los millennials Millennials. enseguida. Ajá. Entonces es como Sos un que pre-millennial, digamos. Claro, comparto, vamos a decir, orgullosamente cosas de las dos Claro, generaciones. sí, sí, sí. Has logrado retener el crecimiento, cosa que Sí. todos envidiamos, pero bueno. Yo quería ser millennial, pero no podía y tenía ese Está bueno, argumento. está bueno. Así que vamos Sí. a escuchar digamos, las opiniones económicas y financieras de una generación para que todos nos ubiquemos, porque si no, digamos, se trata de una persona joven que está muy vinculada al país y a las cuestiones que, digamos, interesan radicalmente en este país, ¿no? Pero vamos a escuchar a Andrés Malamud, este personaje que en algún momento estuvo a favor de, vamos a decir y ser franco, a favor de Alberto Fernández. Y él, ayer estuvimos reunidos, tuvimos una reunión de Zoom en la que él participó y lo trató ¿no es cierto?, a Alberto Fernández como que tiene disonancia cognitiva, que vamos a ver si en el fondo todo eso influye en la política, en la economía y pero escuchémoslos a Andrés, a ver qué nos brinda o qué nos ofrece como disparador para esto, para este punto que vamos a tratar con Sol, que es la marcha de la economía en Argentina. Informe de septiembre se destacan cuatro aspectos que me gustaría resaltar. El primero es una decisión de la consultora, que es separar al país en 6 regiones. Y esas regiones agrupan provincias, salvo dos. Una divide una provincia y la otra aglutina esa división. ¿Qué significa esto? Que de las 6 regiones, una se llama AMBA, es la capital federal más el Gran Buenos Aires, mientras que la región pampeana corta a la provincia de Buenos Aires. Es por fin la aceptación por parte de quienes miden la opinión pública de que hay dos países y uno corta la provincia y se queda con 2/3 que suma la capital. No hay una Argentina, son dos, pero está gobernada desde la capital. La segunda cuestión que me interesa destacar es la montaña rusa de Alberto Fernández. Asume con una aceptación superior al 50% y toca el cielo en marzo, aproximándose o superando el 90%. Hoy está de vuelta al inicio o incluso peor, con muchas más negativas. Es decir, que en 8 meses Alberto Fernández cumplió el ciclo de la Argentina, la montaña rusa que te lleva arriba y abajo, a altísima y violenta velocidad, y al final del recorrido estás en el mismo lugar. Tercera característica tiene que ver con los altos niveles de autoidentificación política. Contra todos los discursos de la nueva política, contra todos aquellos que creen que la gente es nihilista y que no se reconocen partidos y que los partidos ya no tienen arraigo, hay un porcentaje altísimo de electores argentinos, de ciudadanos que se identifican con el panperonismo, unos 35%, o con el pancambiemismo, un 26%. Hay altos niveles de anclaje para el bipartidismo argentino, que sigue funcionando y se manifestó en la elección presidencial última con 48% para el primero y 40% para el segundo. Los partidos en algunos casos son facciones o líneas internas de estas coaliciones que en realidad cumplen el mismo papel que cumplían anteriormente el peronismo y el radicalismo. Finalmente, me interesa destacar la insatisfacción creciente. No estoy descubriendo nada, el informe no es que esté descubriendo mucho, pero sí tiene algunos datos que me parecen relevantes, como por ejemplo la disgregación que se produce a partir de la insatisfacción, mientras la grieta mantiene el orden. Tenemos al mismo tiempo tendencias centrífugas y tendencias centrípetas. La grieta nos ordena, porque la grieta evita un 2001.
En el 2001 la división fue horizontal. Todos contra todos. Todos los de abajo contra todos los de arriba y que se vayan todos. La grieta nos divide verticalmente. Entonces los que estamos de un lado queremos que se vayan los de arriba del otro. O todos los del otro lado. Pero no que se vayan todos los de arriba. Acá hay una división que no es necesariamente anti-establishment, sino anti-oposición, anti-opositor. Hasta que deje de serlo. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Qué disparador, ¿eh? Estamos. Sí. Bueno, es un análisis muy particular que hace de la grieta de la política argentina. Yo creo que la grieta o la profundización de las diferencias no es otra cosa que la aplicación de políticas identitarias para conseguir réditos políticos. Eso es del libro de texto, digamos. Entonces, siempre la estrategia para ganar votos es dividir y radicalizar. No vamos a ver, creo que desde ese punto de vista, digamos, por cómo uno ve la gente, cómo reacciona ante, digamos, estímulos o opiniones políticas, no es posible ya una antipolítica. Porque vos, es decir, tenés gente que no importa a qué partido pertenezca, siempre va a adherir independientemente de que, o sea, sin análisis crítico de las políticas o de las posturas de su partido. De manera que yo una crisis de antipolítica o con una crisis al estilo que se vayan todos, no la veo en ese sentido. Me parece que es interesante lo que dice y bueno, y es para pensar también, porque es decir, no vamos a tener la mayoría de la población poniendo en jaque a la clase política para que acomode, digamos, un montón de cosas, para que ajuste su sueldo, para que racionalice la burocracia, para que se termine con los privilegios, para que piense en el largo plazo. Entonces, desde el punto de vista de políticos que se quieren perpetuar en el poder, tiene total sentido, digamos, ir hacia políticas o ir hacia discursos o relatos que radicalicen las posturas. Total sentido. Es del libro de texto, digamos, la política identitaria no es nueva. Sí. Ahora cala más y no sé por qué. Y porque, viste, son modas, ¿no? La moda dice siempre que es un ir y venir al pasado, y yo creo que el tema del bipartidismo lo tuvimos muy fuerte con el peronismo, con el radicalismo. En Argentina en realidad existen 4 o 5 partidos políticos, ¿no? Es decir, radicalismo, peronismo, socialismo, el movimiento Sí, neuquino, se ven. no hay mucho más, No. digamos, ¿no? Es decir, entonces cada uno más, o sea, hoy podemos decir que hay muchísima gente hoy en el gobierno que tiene origen radical. Sí, por supuesto que hay alianzas que tienen fines electorales, por supuesto, se ve, digamos, todo después confluye a dos opciones. Para mí la novedad política interesante la última década fue la irrupción del PRO en la política argentina. Como yo, o sea, si hay algo que le debo agradecer a Macri, más allá de las críticas que le podemos hacer por fracasos económicos, por un montón de cosas, es que ha logrado poner un partido político en el país. El PRO tiene estructura Sí, nacional. sí, O es sea, decir, vos, Juntos por el Cambio, es decir, entre el PRO y el radicalismo, lograron reunir un 40-41% de gente, digamos, detrás sí de... está. No creo que solamente sea gente anti algo o anti, ¿cómo se llama? Antiperonismo, lo que sea, sino que es gente que tiene claramente una visión de las cosas, conceptos, digamos, de república, tiene un análisis por ahí que el PRO y Juntos con el Cambio lo supieron aglutinar. Yo creo que sin el PRO, radicalismo solo probablemente no lo hubiera hecho. No, no, de ninguna manera. Incluso lo que el PRO ha dejado claro es que tiene, digamos, descendientes. Por ejemplo, Coalición Cívica, que es un proyecto político que a mí en un momento me llegó a interesar, o sea, vamos a ser claros, desaparece el ILITE, desaparece la Coalición Cívica. Y el radicalismo no tiene un liderazgo, a pesar de que ahora lo está tratando de construir, pero no tiene un liderazgo a partir de, digamos, de esta transversalidad y de
de sus alianzas medio pandémicas, no tiene un liderazgo definido como lo que tiene, si no tiene un Rodríguez Larreta, un tipo que vos decís, bueno, en este puedo confiar. Sí, los unió al espanto, digamos. Unión espanto. Sí. Sí, mejor que estén unidos. Háblame de economía, Sol, porque yo quiero Sí, eso triunfar es en lo la vida. lindo. Yo quiero ganar Lo lindo plata son los datos a esta económicos. altura. Sí, siento como que... No puedo con mi genio, ¿viste? Soy Sí. capitalista digamos, de nacimiento, creo. Bueno, a mí me toca un poco tirar los números duros. Vos me habías dicho que bueno, íbamos a hablar un poco de temas económicos en este programa, y la novedad de la semana fue la publicación del dato de la pobreza para el primer semestre de 2020, que bueno, está en un pico del 40,9, afecta a 11,7 millones de personas y al 30,4%, al 30% de los hogares. Y bueno, la indigencia está en el 10,5%. La indigencia es, digamos, cuando no se cubren las necesidades, la canasta básica alimentaria. Ahí sacame de una duda, Sol. Cuando vos hablas de 11 millones de pobres, ¿no? Sí. ¿Vos considerás que, por ejemplo, un chico recién nacido está dentro de la pobreza o tiene determinada edad? Digamos, son 11 millones de pobres, pero dentro de cierto rango de edad. Sí, el dato preocupante es que eso afecta de forma más pronunciada a los menores, bueno, a los menores de 15 años. 15 años. Eso nos da de pensar, digamos, que en un futuro un chico que nace en la pobreza, que este dato estructuralmente, si nosotros ya vamos manteniendo altos niveles de pobreza de los cuales no podemos bajar, a diferencia del resto, salvo Venezuela, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, en los últimos 10 años Argentina es la única que no ha resuelto, que no ha logrado bajar la pobreza. Es decir, entonces si este dato lo tomamos como piso para el futuro, 56,3 millones por ciento de chicos menores de 15 años que están en la pobreza es un dato muy, muy complicado. Después de 15 a 29, entre los jóvenes, la pobreza es del 49,6, o sea que también los jóvenes son afectados más que el promedio para toda la población, y la pobreza de 30 a 64 años es del 36,2 y más de 65 el 11,4. Pero el dato clave me parece que acá tenemos el 56,3% de chicos que ahora se encuentran en situación de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, y más se agrava porque, es decir, con las medidas, digamos, que tienen que ver con la cuarentena, sabemos que ya este año no van a haber asistido a la escuela, perdieron un año de clases, con toda la... No solamente, digamos, eso es importante para sus habilidades intelectuales, sino también, digamos, para sociabilizar, digamos, para su bienestar físico, su bienestar emocional. O sea que es bastante complicado. Sumale el desaprendizaje, ¿no? Sí, por supuesto, porque si llegan a empezar las clases el año que viene, van a tener que arrancar de cuándo. va a costar un montón. Sí, va a costar un montón porque el chico no está adaptado, lo vemos, digamos, cualquiera conoce a una persona menor que está atravesando todo este proceso, es muy complicado. ¿Será coincidente con eso de haber visto disfrazado a Pedro de indio, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, explica mucho. Explica mucho. Cuarentena. Explica sí, mucho. Sí, está bien. Pero bueno, otro dato también es del desempleo, que aumentó en el segundo trimestre. Ahora el desempleo es del 13,1. En el segundo trimestre aumentó 2,7 puntos básicos. Pero bueno, un dato interesante que recalcaban, digamos, los economistas es que lo que se redujo es la población que está buscando activamente trabajo. Es como que la gente ya o no lo quiere buscar o no tiene la esperanza de encontrar trabajo, digamos, y ese porcentaje es del 8,7.
Y bueno, que si nosotros lo agregamos a la tasa de desempleo, porque el que hace la encuesta permanente de hogares, que te pregunta, ¿estuviste buscando trabajo los últimos 15 días? Si la respuesta es no, por más que no tengas trabajo, si la respuesta es no, no pasás, digamos, como desempleado en las estadísticas. De manera que ese dato es preocupante también y es un dato que hay que tener en cuenta. Ese 8,7%, exacto, sí. Ahora, ahí hay un dato que no sé si es que hubo una pérdida. ¿Cuánto fue la pérdida de empleo en el sector privado desde digamos, de la cuarentena para adelante, digamos? Y no tengo dato específico y tampoco hay mediciones. 4 millones de laburantes, ¿puede ser? Y puede ser. 4 sectores completos pero están parados. Yo escuché cifras locas, pero esa cifra... Sí, es decir, ese dato es más aterrador si se tiene en cuenta que tampoco, que digamos, porque es decir, el dilema o vamos a decir el pacto tácito entre la política y la población al principio de la pandemia, ¿cuál fue? Bueno, la economía va a sufrir, pero vamos a salvar la salud a través de mejorar el sistema de salud, entonces vamos a salvar un montón de vidas. Y después pondremos en marcha la economía. El tema es que ahora estamos entre los peores países en términos de estadísticas de contagios y de mortalidad por COVID, y la economía está destruida. Es uno de los países ahora, que va a crecer, es decir, vamos a destruir Producto Bruto en el orden del 19-20%, cosa que... Una locura. Ahora, Sol, ahí me interesa una cuestión que suponte 4 millones, 3 millones, es exactamente lo mismo, no, digamos la cantidad. Para recuperar esa cantidad de empleo, ¿no es cierto? Me parece que vamos a pasar por un periodo importante de informalidad, ¿no? Y sabemos cuando un Estado es débil, cuando un Estado es corrupto, ¿qué pasa con todas las actividades informales, ¿no? ¿Cómo vos le haces? Y bueno, vende, no sé, vende droga, pero se sostiene. ¿Cómo es, sí, digamos, algunos datos también de la realidad, como la entrada del Comando Vermelho de Brasil a la Argentina, a instalarse, la llegada otra vez de, ¿no es cierto?, de situaciones irregulares, ¿no? Yo no digo que no quiero asociar esto con cuestiones ni de salud, ni de seguridad, ni nada. Simplemente digo, ¿no estaremos entrando peligrosamente en una economía informal, pero a un nivel nunca visto en Argentina? Es decir, no tengo mucho registro de otras épocas, pero vemos que la pobreza es cada vez mayor, con lo cual los peligros digamos, de los flagelos que van asociados a la pobreza, como por ejemplo el narcotráfico, porque es decir, la pobreza es el insumo básico del narcotráfico, porque vos no podés, es ridículo pensar que el Estado va a asistir a esas personas pobres, porque vos no podés tener un Estado rico con una sociedad pobre. Entonces, salvarse, es decir, la reducción de la pobreza viene por aumentar la producción y aumentar el empleo. No existe que el Estado salve a los pobres. El Estado, no cuando existe. se agranda, se viene 56% de pobres y el Estado es rico, es una obscenidad. Claro, y aparte es una ridiculez y un contrasentido. Lo escuchábamos a Capriles, dice, mientras nosotros comemos está bien. de la basura. Sí, una cosa son funcionarios ricos y Estado pobre. Es decir, ese troquismo criollo, ¿vos creés que se va a terminar imponiendo en Argentina? Estoy hablando de política, ¿no? Pero vos ¿es sostenible la economía en un Estado pseudo-troquista o como, es decir, sin incentivar los factores de la producción? Ya te digo, solamente con una población que lo avale en cierta forma, o por cansancio, o porque por ahí sucumbe ante promesas populistas. Vos tenés, por ejemplo, tenés la pobreza en estos niveles, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos la pobreza persiste en el tiempo, lo que es decir, vos vas destruyendo capital humano también. Sí. Porque eso es informalidad, es una pobreza derivada de la falta de trabajo, probablemente de chicos que no vayan al colegio,
etcétera. Es un sector, digamos, muy vulnerable y cuando ese porcentaje es cada vez más, es muy probable que sucumban ante cualquier promesa de que alguien los va a salvar. Sí, sabemos cómo es, digamos, está claro, por eso venimos hablando de Venezuela, de esto, del otro, porque bueno, de alguna manera somos un espejo en el cual nos podemos reflejar, pero bueno. Es decir, es difícil para mí responder esa pregunta porque depende de un montón de factores. Pero, es decir, Venezuela tendrá un montón de cuestiones idiosincráticas que probablemente nosotros no tenemos, y al revés, y factores que se conjugaron para que ahora se encuentren en la situación en la que están. Sí, llegaron, ¿no? Yo, Es decir, la creo entrevista que le hicimos... es algo que hay que mirarlo, hay que tener en cuenta, hay que tratar de analizar qué fue lo que pasó ahí, cuáles son los síntomas. Graciela lo explicó el otro día en la encuesta que le hiciste, que estuvo buenísima, como de a poco, porque es un poquito, Claro, un es poquito. como la rana que se Un acostumbra poquito. al cambio de Entonces, temperatura. por ahí vas negociando con la población, che, qué sé yo, bajamos, damos estas asistencias acá, el otro allá, prometemos esto acá, y de a poco va llegando. No me animaría a decir que esa situación se va a replicar, pero si a la política en general o a los políticos uno los deja sin el control ciudadano, van a avanzar, Bueno, avanzan, sí, o sí, sea, ¿por qué no avanzarían? Sol, estamos 10:03 de la mañana y ahí afuera, viste, ahí Sí, atrás, no, por puerta favor. de por medio, tenemos a Luciana, a Emilce, en tu mejor sábado, que Programón, siempre lo escucho todos los está sábados. todos los sábados. Sí, Acá también, programón. programón. Yo, yo particularmente creo que Agropolitano es mejor, pero bueno, es una No, cuestión no. personal. Es ni O mejores, diferente, como la diferente, panadería, ni diferente. mejores ni peores, Claro, diferentes. es diferente, es un programa diferente. Sí. Pero bueno, Sol, agradecido por esta presencia. Creo que me gustaría un día sentarme a hablar con vos de cómo podemos hacer para luchar contra la pobreza. ¿Qué tenemos que hacer, digamos, qué hay que hacer en nuestro pueblo, básicamente, ¿no? Porque no me interesa, digamos, no quiero hacerme cargo de otras situaciones. Pero me gustaría sentarme y decir, che, ¿cómo podemos encarar un programa para luchar contra la pobreza? Así que quedás invitada. Por Un ahora, especial. un especial dedicado a la pobreza y Sí, algún día cómo... se podría hacer, sí, un especial, digamos, propuestas de distinta índole, no solamente la pobreza, sino Ya estás inscrita para tratar de tener un pueblo mejor. como una empresaria exitosa, así que tenemos que trasladar parte de ese éxito a la comunidad y que, bueno, No, nos no. interesa básicamente que no me escuchen tus hermanos. Bueno, Sol, muchísimas gracias por haber venido. Agradezco tu tiempo, que sé que es valioso porque siempre tenés programado No, el cómo costo gastarlo. no, mi tiempo el fin de semana ¿Eh? tiene costo marginal Tiene de cero. costo cero. Se lo digo a todos los economistas que me están escuchando y que me Bueno. entendieron el chiste. Sí. Marginal es aquello que ingresa sin tener costo adicional. No, digamos, no. ¿eh? Bueno, gracias, Sol. Bueno, gracias por la Muchísimas gracias. invitación. Y estás invitada a una charla especial dedicada, con mucho más tiempo, por supuesto. Esto fue un approach y bueno, ojalá que tengamos un programa dedicado exclusivamente y esperemos que por ahí también Federico nos dé ese espacio. Sigo insistiendo con eso de que esta radio tiene que tener un programa político a la noche, pero bueno, es una ilusión óptica, A la noche. cognitiva, sí. Bueno. Gracias a todos nuestros amigos agropolitanos, 10:05 de la mañana.